aclarar si hay alguna duda o algo que quisieran saber. De pronto sería bueno que prendan sus micrófonos por este momento. ¿Alguien? ¿Algún comentario tal vez? ¿Se acuerdan de Freud por lo menos? Sí, Lice. Ya. Bueno, lo único que queda es decirles que siempre hay que manejar esta teoría con mucho cuidado. Ustedes saben que hablar de sexualidad no es un tema fácil, hay muchos tabúes, la gente tiene mucho conflicto con este tema. Entonces, como educadoras, la idea es que ustedes, educadoras, eh, manejen bien los conceptos, ¿no? Y lo que les he mandado en las láminas, en mi presentación, es el resumen de lo que ustedes tendrían que saber, sobre todo las etapas por las que atraviesa el niño y obviamente manejar con mucho cuidado los términos, ¿no? Es importante recalcar eso, porque podemos cometer errores y más que informar, vamos a desinformar a las personas. Hola Esther, buen día. Hola, Bien, profe, ¿cómo está? ¿cómo está? ¿Me escuchan todas bien? ¿Sí? Ok. Otra vez, como esto es algo que a veces escapa de nuestro control, si es que no se escucha o pasa algo, por favor, me interrumpen y me avisan. Igual, si es que yo no veo a alguien que quiera entrar, por favor, alguien que me avise que está queriendo entrar, que está en la sala de espera. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Es un documento que también ya les había mandado que tiene que ver con la teoría cognitiva, que la ha desarrollado Jean Piaget. Yo creo que en algunos primeros semestres sí llevan un poquito de lo que es la teoría cognitiva. Esta teoría la vamos a ver de manera general, pero a medida que vayamos avanzando con las distintas etapas del desarrollo del niño, es decir, hablar del lactante, del preescolar, vamos a hablar con más detalle de las distintas etapas del desarrollo cognitivo por las que atraviesa el niño. Entonces vamos a empezar con la presentación. Bien. La teoría cognitivista o cognitiva. Esta teoría, pues como ustedes saben, la ha desarrollado Jean Piaget y el cognoscitivo o cognitivista se basa en lo que es el conocimiento, es decir, que trata de explicar cómo nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Y no es un conocimiento académico, es un conocimiento relacionado con nuestro cuerpo y obviamente con el entorno que nos rodea, el ambiente. Todo lo que vamos adquiriendo tiene que ver con el conocimiento. Y el principal exponente es Piaget. Piaget empezó a trabajar con unos psicólogos, Binet y Simon, que son los que desarrollaban pruebas de inteligencia. Y lo contrataron a Piaget para que aplique las pruebas de inteligencia a niños hasta 5 años aproximadamente. Y Jean Piaget se empieza a interesar por los errores que cometían estos niños al solucionar determinados problemas. Es decir, que él se centra su atención más que en los aciertos, en los errores. Y empieza a observar a los niños y saca la conclusión de que los niños no es que piensan menos que un adulto, sino que piensan de manera diferente a un adulto. Estas observaciones también las va complementando con la observación que realizaba a sus hijos, y eso también ha sido muy cuestionado porque dicen ha desarrollado toda una teoría
en base al estudio de sus hijos. Y eso no es cierto. O sea, sí ha empezado con sus hijos, pero ha trabajado con Binet Simon y él ha podido observar también a cientos de niños que ha evaluado y en función a estas observaciones ha desarrollado toda su teoría. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo adquirimos conocimiento? Porque es sobre lo que van a trabajar ustedes, van a trabajar cómo el niño aprende. Pero más allá de esto, si nosotros entendemos cómo piensa un niño, cuáles son sus procesos mentales, vamos a entender por qué se comportan de determinada manera. La teoría cognitiva es la base, si quieren, de la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva se basa en que nuestras conductas dependen del tipo de pensamiento que tengamos. El pensamiento va a generar una emoción y esa emoción se va a manifestar a través de una conducta. Entonces, si nosotros queremos cambiar el comportamiento de una persona, no solamente nos tenemos que quedar o reducir a trabajar en la conducta, porque hay algo que está generando esa conducta. ¿Y qué es ese algo que genera la conducta? Son los pensamientos. Ustedes vean, cuando tienen un pensamiento recurrente en su cabeza, de pronto de tristeza, de un problema, inmediatamente se ponen tristes y obviamente no van a poder actuar de la misma manera que cuando están felices o tienen pensamientos positivos, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de Piaget. Y para entender a los niños, pues tenemos que saber cómo piensan, porque no son robots, o sea, su conducta se debe a algo. Entonces, Piaget dice que el hombre es un ser activo, alerta y creativo. Y de ahí que habla sobre todo de la individualidad. No vamos a tener las mismas respuestas en todas las personas, porque todos somos activos, creamos nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo somos creativos para resolver determinados problemas. Dice que nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento. ¿Y cómo construimos nuestro conocimiento? En función a la interacción con el ambiente. También dice que nosotros poseemos estructuras mentales que se denominan esquemas. Ahora, esto es abstracto, yo no les puedo mostrar, este es un esquema, o sea, de pensamiento. Yo no les puedo mostrar, cuando abro un cerebro, no puedo decirles, aquí tienen una idea, no se ve, es abstracto. Él dice que tenemos estructuras mentales, las cuales se encargan de asimilar conocimiento. Entonces, para que me entiendan mejor, estas estructuras mentales vendrían a ser como al principio, como que bien simples. Nuestro conocimiento es bien básico, pero a medida que vamos interactuando con el ambiente, estos esquemas se van modificando, van creciendo. ¿Y cómo van creciendo? Gracias a un proceso de asimilación y acomodación. Me explico. El bebecito, el lactante, tiene conocimiento de que tiene una manito. Es un ejemplo. Ese es su esquema de su cuerpo. Tengo una mano. ¿No? Pero poco a poco, con su mano, va agarrando objetos. Entonces, asimila que su mano sirve para agarrar objetos. Este esquema que era básico, que sabía que tenía manos, se ha modificado porque ya sabe que con sus manos puede agarrar objetos. Su esquema mental ha crecido. Después, con el tiempo, el niño aprende que con sus manos no solo puede agarrar objetos, sino puede armar cosas, dibujar cosas, escribir, etc. Entonces, sus esquemas mentales se van modificando y van creciendo. ¿Y cómo se modifican? Gracias a dos procesos que se llaman asimilación y acomodación. Nosotros lo que hacemos en todo momento es asimilar la información que viene del ambiente, la asimilamos
y la acomodamos a nuestros procesos mentales. Si no hubiera estos procesos, nuestros esquemas mentales serían bien básicos, no nos adaptaríamos a nada. No sé, les puedo dar varios ejemplos. Cuando aparecieron los celulares, por ejemplo, nosotros asimilamos que podemos utilizar un celular para comunicarnos, solamente para hablar. Ese es nuestro esquema mental básico. Pero poco a poco va cambiando la tecnología y lo que hacemos es asimilar esa nueva información y acomodarla al esquema mental previo que teníamos. Por lo tanto, este esquema ha ido cambiando y se ha ido desarrollando. Es un proceso abstracto que de pronto es importante, pero que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Piaget dice que el desarrollo cognitivo se da de acuerdo a 4 etapas. Perdón, un momento. Estas etapas son la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Son 4 etapas que tienen que seguir el mismo orden, o sea, no podemos alterar. ¿Por qué? Porque una etapa es la base para la siguiente. Las 2 etapas sensoriomotor y preoperacional van a ser la base para las operaciones concretas. Y estas 3 van a ser la base para las operaciones formales. Esto sí, yo les recomiendo, aunque sea lo de los esquemas, como que es bien abstracto, olvídense, pero estas etapas no se pueden olvidar, porque ustedes están trabajando con conocimiento, tienen que saber cómo adquiere conocimiento para desarrollar después estrategias que sirvan al niño para desarrollar el máximo de su potencial. Si yo no sé cómo el niño, entonces de pronto yo voy a forzar aprendizajes que no está listo todavía para adquirirlos. Entonces, recomendación como el Padre Nuestro, tienen que saberse estas 4 etapas. Vamos a empezar por la primera, la etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. Aquí el bebé tiene esquemas de acción y de percepción. ¿Qué quiere decir? Que solo va a adquirir conocimiento a través de sus sentidos y movimiento. Acción es movimiento, percepción tiene relación con los sentidos. Es decir, el bebecito aquí no va a entender cuando le hablemos. Lo único que va a hacer tal vez es repetir los sonidos. El bebecito tiene que utilizar sus sentidos para adquirir conocimiento, pero al mismo tiempo también tiene que moverse para adquirir conocimiento. Si ustedes ven, el mismo nombre nos está diciendo cómo adquiere conocimiento. Sensorio, sentidos, motora, movimiento. Si pueden contestarme esta pregunta como ejemplo. Ustedes, ¿cómo son los juguetes de los bebecitos menores de 3 años? ¿Yo le puedo responder? Sí, claro. Yo creo que son, bueno, desde mi punto de vista, son grandes con diferentes texturas, cosa que en las texturas ellos vayan como desarrollando el sentido del tacto, o los que tienen texturas y sonidos igual el sentido del oído. ¿Esto sería? Exacto, muy bien. No es casual, o sea,
ustedes analizan y ven, entran a una juguetería de los bebecitos, tenemos los juguetes de menores de 3 años. ¿Y cuáles son las características? Las que decía Lynn. Tienen color, tienen textura, tienen determinadas formas, tienen olor y los mordederos, si quieren, tienen sabor. Entonces, se ataca a todos los sentidos. De esta forma vamos a estimular el conocimiento del bebecito. En ningún momento van a ver juguetes en blanco y negro. Imposible. ¿Por qué? Porque es así como el bebé adquiere conocimiento. Otro ejemplo, el bebecito cuando está en contacto con su mamá adquiere conocimiento de quién es su mamá a través de sus sentidos. Siente el olor de su mamá, mira a su mamá y va reconociendo su rostro, escucha la voz de su mamá, se calma cuando la mamá lo agarra entre sus brazos, que es el sentido del tacto. Entonces, esa es la forma del niño de adquirir conocimiento. Pero además se tiene que mover, tiene que empezar a agarrar las cosas. Y ustedes saben que lo primero que agarra va a ir a la boca. Agarrar es movimiento, llevar a la boca es sentido, ¿no? Pero además ese movimiento está guiado por el sentido de la vista. Cuando ya se puede sentar, su mundo se amplía más, tiene posibilidades de explorar más, moverse más y va adquiriendo conocimiento. Por eso los bebecitos no pueden estar sentados, no pueden estar, yo qué sé, en un corral o todo el tiempo en la cuna, porque les estamos privando de conocimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo perjudica muchas veces el envolver al bebecito? ¿Por qué? Porque cuando está envuelto, no siente su cuerpo, no tiene la posibilidad de ver sus piecitos, ver sus manitos, no sé, al principio yo les decía en las clases presenciales como que el bebé es consciente solo de su cabecita, porque todo lo que necesita para sobrevivir está ubicado aquí, ver a la mamá, sentir a la mamá, tomar leche a la mamá, escuchar a la mamá, no necesita más nada. Pero poco a poco va adquiriendo conocimiento de su cuerpo, de su esquema corporal. ¿Y cómo lo logra? A través del movimiento. Empieza a mover sus manitos y descubre que había tenido manitos y se las va a agarrar y se las va a llevar a la boca. Está pataleando libremente y va a ver sus piecitos, va a agarrar sus piecitos y se los va a llevar a la boca. Va descubriendo, va conociendo su cuerpo. Por eso los bebés tienen que estar libres, no envueltos. Porque si los envolvemos, ¿qué va a ver? ¿Cómo se va a mover? Entonces estamos retrasando su conocimiento, su aprendizaje, si quiere. Cuando la mamá le habla, cuando la mamá le canta, cuando la mamá le acaricia, está adquiriendo conocimiento de su entorno, de su ambiente. Eso es lo que necesita durante estos primeros 2 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para ustedes? Porque van a trabajar en sala cuna y de pronto les van a decir, ¿cómo vas a trabajar con un niño de 2 años? Y el error que cometen, yo le voy a contar un cuento. A los 2 años no sabe ni qué es un cuento, ¿no? O le voy a hablar de los peces. No tiene idea de lo que son los peces y yo no le muestro el pez, le hago sentir al pez, le hago tocar al pez, pero además solo es repetición, no es consciente de lo que está diciendo. ¿Se entiende esta etapa sensoriomotora? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Bien, aquí ya tenemos la base del esquema que va de adquirir conocimiento. Y esta va a dar lugar a la siguiente etapa, que es la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. ¿Cuál es la característica de esta etapa? Es que el niño ingresa al mundo del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene la capacidad de comunicarse de manera verbalmente
pero también de entender lo que es el lenguaje. Aquí ya puede entender, gracias a que surge lo que es la representación simbólica. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el preescolar. ¿Qué pasa aquí? Aquí nosotros en esta etapa tenemos que crear la necesidad de que el bebé se comunique de manera verbal. No lo va a hacer bien, al principio está empezando, o sea, esto es un proceso que dura de 2 a 7 años. Pero si nosotros no estimulamos el lenguaje, obviamente el niño no lo va a desarrollar. ¿Y qué significa crear la necesidad de que se comunique verbalmente? Es que en esta etapa ya no sirve el dedo mágico, por ejemplo, que en las anteriores el bebé señala y nosotros le damos, llora y nosotros estamos ahí pendientes del bebecito. Aquí tenemos que exigir que nos diga qué quiere. Si bien no lo va a decir claramente, podemos nosotros decir, ¿quieres tu biberón o quieres tu peluche? Dirá, pero yo ya estoy exigiendo que se comunique de manera verbal. Obviamente yo desde el embarazo le he estado hablando al bebé, le he estado acostumbrando al lenguaje. Entonces es importante también que nosotros como adultos hablemos de manera clara, no hablemos de una forma aniñerizada, es decir, pensar que nos va a entender si le hablamos como bebé. No, tenemos que hablar de forma correcta. ¿Para qué? Para que el niño se vaya acostumbrando a este lenguaje. En esta etapa el bebecito está en la capacidad de aprender aproximadamente 10 palabras por día, pero no solamente repetirlas como lorito, sino comprender su significado. Entonces, es el momento óptimo. Si se acuerdan de los periodos críticos donde estamos más listos para aprender determinada conducta, pues este es el momento de adquirir el lenguaje esencial, que se va a ir obviamente perfeccionando hasta los 6, 7 años, que ya va a tener todo un lenguaje completo el bebé. Aquí su conocimiento se basa en la experiencia directa, es decir, en base a lo que sus sentidos le informan. El bebé tiene que ver para entender, no tiene pensamiento aquí abstracto todavía. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, no tengo los vasitos para hacerles el ejemplo, pero de pronto ustedes han hecho con los niños que tiene 10 moneditas de 10 centavos y ustedes le dicen, te cambio por una monedita de un boliviano, ¿sí? El bebé al principio duda, pero acepta el cambio. Ustedes le dan un boliviano y ellos les dan sus 10 moneditas. Al rato el niño se siente engañado, estafado, robado por ustedes. ¿Por qué? Porque él dice, yo tenía muchas y tú me has dado solo una. ¿Qué pasa aquí? Aquí no utiliza lógica, aquí utiliza lo que sus sentidos le dicen. Y sus sentidos le dicen, esto es mucho y esto es poco. Entonces su conocimiento se basa en la información que recibe también de su cuerpo. Otro ejemplo, el niño en la noche ve que la luna se mueve y él empieza a caminar rápido y dice, la luna me está siguiendo. No sé, también les ha debido pasar a ustedes eso cuando eran chiquitas. Se ocultaban y la luna desaparecía. Empezaban a caminar y la luna se movía. Empezaban a correr y la luna corría con ustedes, ¿no? Sabemos que la luna no se mueve, no camina, no corre por nosotros, ¿no? Pero el niño, eso es lo que observa, eso es lo que ve. Por lo tanto, su conocimiento se va a basar en esa información, es decir, en su experiencia directa. Su pensamiento es concreto. ¿Qué quiere decir concreto? ¿Alguien que quiera participar? No hay Yo problema si se equivoca. em, habla de la diferencia entre concreto y abstracto. Lo concreto es que no se puede, digamos,
imaginar lo que le dice, sino necesita verlo y Exacto. esa es la diferencia con el abstracto, digamos. Exacto. El pensamiento concreto, si quieren, es objetivo. Tengo que verlo para creer, si quieren. Mientras que el pensamiento abstracto no es necesario, es subjetivo. Yo le voy a dar una interpretación a determinado evento en función a mis conocimientos previos. Entonces, aquí el pensamiento es concreto. Nosotros no podemos hablarle en términos abstractos, no los va a entender. Por ejemplo, no sé, se va a cortar, se vuelven a conectar, por favor, si se corta. ¿Cómo? Además de Aline, yo sé que hay muchas que están participando y necesito saber si están despiertas porque no las veo. Entonces, quiero que respondan. ¿Cómo le explicarían qué es Dios a un niño menor de 7 años? Mm, Yo creo que Esther. duda, profe, porque yo soy cristiana adventista y de chiquita siempre me ha metido a la cabeza Dios, Dios, y yo le preguntaba, ¿dónde está Dios? En el cielo, me decía. Entonces, yo creo que es algo que a esa edad los niños no conocen, pero como es algo que los adultos hacen y les llevan a la iglesia, ellos los imitan y los siguen y cantan las canciones en la iglesia. Muy bien, Esther, pero entonces, ¿cómo le explico qué es Dios? Porque es difícil. Si ustedes, a ver, díganme qué es Dios para ustedes. Mm, Mm. Yo creo que, Todos a ver, sabemos que es Dios. mi ¿Ah? experiencia es cuando ya tenía 12 años, ya he entendido a qué se referían, porque, como decía Aline, en lo concreto y en lo abstracto. O sea, nosotros ya empezamos a creer en la fe. La fe es algo que no se cree, pero no vemos, pero creemos. Entonces, ya a esa edad he visto que muchos niños empezaban a entender que Dios era algo que no se toca ni se ve, pero sentimos esa fe, es nuestra creencia. Exacto. Y la fe es otro término abstracto. Sí, Si ustedes quieren reducir, no sé, ¿no? De pronto hablamos, Dios es amor. Amor también es abstracto. ujú, ¿Mm? Dios es paz, paz es abstracto. Entonces, a la edad de 2 a 7 años, como que no va a entender, no, porque necesita un objeto. Entonces, si ustedes agarran y le dicen, Dios es alguien que está en el cielo, y van a surgir estas preguntas, ¿y cómo ha llegado al cielo? Y de pronto él va a decir, ¿tiene un avión? No, Dios está ahí en el cielo. Y yo le digo, y el niño va a decir, ¿y cómo no se cae? Y van a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en esta etapa, si ustedes tienen hermanitos, sobrinitos o trabajan con estos niños a esta edad, pues te llenan de preguntas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y dime y explícame, etcétera, porque necesitan comprender esto abstracto que le estamos hablando en algo concreto, que ellos sí lo puedan asimilar. Entonces es la edad de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y Dios ha creado el mundo? Sí, ¿cómo ha creado el mundo? No sé, porque tenía poderes y él va a buscar una relación. Ah, entonces era un superhéroe. Sí, ¿y tiene capa? No, no tiene capa. ¿Y tiene qué poderes tiene? Y hasta que nos cansan y al final terminamos diciéndole, la verdad es que no existe Dios, ¿no? Porque nos cansan de tantas preguntas. Igual, ¿se ha cortado o hagan algún movimiento? Ah, está bien. Hablarles de la muerte. ¿Cómo les explicamos qué es la muerte a esta edad? Las otras sí van a entender, pero a esta edad no van a poder entender. ¿Qué es la muerte? Es que está durmiendo. Entonces los niños dicen que se despierte. No, es que no se va a despertar. Ah, entonces, no, yo no quiero volver a dormir porque el abuelito se fue a dormir y nunca más despertó.
Entonces es muy difícil explicar esto a los niños o tendríamos que tener práctica para volver esto abstracto en concreto para que el niño pueda asimilar. Sí, Esther. Le quería hacer una pregunta, porque hay algo que no entiendo a la pregunta que nos ha formulado. Porque dice que todo, o sea, los niños tienen que aprender de lo concreto. Y cuando se les habla de cosas complicadas, como por ejemplo, ¿qué es Dios? O digamos que muere su mamá y los adultos no le dicen la verdad, le dicen que se fue Exacto. y cuando va a volver. Y cuando ellos ya son más grandes, asimilan que su mamá nunca va a volver y asimilan o sea, asimilan las cosas que le ocultan los adultos a una edad más larga y es muy duro para ellos porque Claro que sí. la verdad de las palabras de sus papás es un poco doloroso. Al menos eso fue para mí. Exacto. Lo que pasa es que cometemos errores. Si bien he explicado bien en mis explicaciones, digamos, es seguir queriendo que el niño entienda a un nivel abstracto con nuestras respuestas. Y la idea es que nosotros desarrollemos una capacidad para adaptar la información al nivel de comprensión del niño. Y en esta edad, de 2 a 7 años, el niño es concreto. Entonces yo las explicaciones que vaya a dar, porque ya tengo la teoría en cabecita, tengo que tener la capacidad de adaptar esta información. Adaptar no quiere decir negar información ni mentir, ¿no? Son errores que a veces cometemos porque hay personas que no saben cómo el niño piensa, entonces es mejor no decirle nada. Y ahí le estamos negando el acceso a la información, le estamos negando el acceso a de pronto hacer su duelo, que es necesario, a despedirse, etcétera. O le mentimos. Y como tú dices, Esther, cuando llega a los 7, a los 12 años, ya empiezan a cuestionar y ahí sí que perdimos toda la confianza de nuestros niños por quererlos proteger. No, la idea no es esa. La idea es que nosotros tengamos el conocimiento necesario para adaptar la información a su nivel de comprensión. Es igual, yendo más atrás, espero no confundirlas. En la etapa sensoriomotora, yo tengo que saber cómo adquiere conocimiento el bebecito. Entonces, de nada sirve que yo le explique las cosas y que utilice un lenguaje rebuscado y que quiera que me entienda el bebé, porque no lo va a hacer, porque todavía no tiene esa capacidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El bebé está llorando y sabemos que esa es la forma de comunicarse. Ahora, yo agarro y le digo, bueno, si sigues llorando, no te tu biberón hasta que me digas que quieres tu biberón. Lo voy a tener todo el día llorando en crisis porque ese bebé no tiene la capacidad de decirme quiero mi biberón. ¿Me entiende? Porque es el llanto, el movimiento, las expresiones que es su forma de comunicarse. Entonces, son errores que a veces se cometen. Por eso, en la etapa preoperacional, y es la más interesante, ojalá que podamos seguir avanzando y podamos analizar por qué surgen los miedos en la etapa preoperacional, no antes, sino en esta etapa, y empiezan a haber muchos conflictos. Por ejemplo, porque el niño, les estoy adelantando algo, se basa en su experiencia directa, en lo que ve, ¿no? De pronto ha visto en la televisión, no sé, un muñeco que camina y que mata a las personas. Ya se imaginarán de quién estoy hablando, ¿no? Él ve eso en la TV y en sus procesos mentales, como lo está viendo, él jura que existen muñecos que caminan y que matan. Entonces empieza a tener miedo. No le va a bastar que yo le diga, no, mi amor, son efectos especiales, es una filmación, los muñecos no existen, etcétera. No los va a entender porque los está viendo. ¿Mm? Si yo como mamá le digo a uno en la etapa preoperación, si no te comes toda la comida, te voy a dejar, me voy a ir.
El niño no tiene la capacidad de razonar, de decirnos tú que te vas y yo que te denuncio. No tiene esa capacidad. El niño va a decir, si mi mamá me está diciendo eso, es porque me va a dejar. Y de ahí que los niños no quieren separarse de su mamá. Ustedes han debido ver, cuando la mamá le dice, me voy, los niños corren y se abrazan de su mamá, porque creen que es posible, porque se basa en lo que están viendo, en lo que están viviendo, en el aquí y en el ahora. No pueden irse hacia adelante ni pueden ir hacia atrás. Su pensamiento es lineal. ¿Me entienden? La etapa prepar es súper interesante. O sea, espero poder transmitirles todo eso cuando veamos más adelante. Aquí es un resumen de la teoría. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y lo que dijo antes, No. no importa, lo que dijo antes, de decirle la verdad a los niños, o sea, si es una situación de muerte, por ejemplo, si se muere su perrito, cosas así, y le pregunta la educadora, ¿por qué no vuelve mi perrito? O sea, hay que decirle la verdad de que su perrito murió con las palabras Sí, y educarle. sí, hay que decirle, no necesita, porque, un paréntesis, ¿por qué hay que decirle la verdad? Porque el niño, como los adultos, necesita hacer un proceso de duelo. El duelo no es para el que se murió, es para nosotros. Es el que nos da la oportunidad de despedirnos y cerrar un ciclo, una etapa, sufrir nuestro dolor, si quieren, y después superarlo y seguir adelante. Pero si le mentimos, si le decimos que va a volver, que no sé, que ha viajado, como que le dejamos la puerta abierta, ¿me entienden? No solamente de las mascotas, o sea, las mascotas, las plantitas no sirven para explicar esto abstracto, ¿m? Pero hay que decirles la verdad, porque si no, no hay un duelo. Y el niño sigue esperando, esperando, esperando hasta que llega una edad en que se da cuenta que les hemos mentido, etcétera. Y además le hemos privado de elaborar su dolor. Entonces, por eso es importante decirles la verdad. No necesita detalles. Otra vez les repito, toda la información siempre tiene que estar adecuada al nivel de comprensión del niño. No necesitas saber muchas cosas, mucha información que de pronto sí un adulto. En el caso del niño, decirle cosas precisas, cada uno encuentra su estilo, darle explicaciones, etcétera, pero necesita saber la verdad. ¿Mm? Otra vez, adecuado a su nivel de comprensión. ¿Alguna otra pregunta ahora que les estoy viendo Sí, Licen, una sobre pregunta. las anteriores? Sí, Susana. Bueno, de un tiempo, yo tengo mi sobrino de 2 años y pues mi hermana ha estado con la práctica de decirle, mire, en primer lugar, el momento del almuerzo es un problema porque nunca quiere comer, es bastante distraído y entonces un rato de eso se ha empezado mi hermana a decirle, mira, si no comes, la tía Susu se va a poner a llorar. Yo hago como que, ay, estoy llorando. Y mi sobrina ese rato, pues mira y empieza a comer y come todo. Entonces, bueno, yo pienso que esto quizás no es tan bueno porque puede ser que le esté generando algún miedo, como miedo a lastimarme, a lastimar a la gente o algo así. Sí, lo que pasa es que están generando sentimientos de culpa que no le corresponde, o sea, como que el bebé es responsable de tus emociones, ¿no? Y que si tú te pones triste, van a entender esto, porque en esta etapa surge lo que es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? El bebecito cree que todos piensan y sienten como él, pero además él cree que es responsable de todas las emociones y sentimientos de los demás. A ver, la acción esta de que si te ven triste, vas a ver que los niños empiezan a hacer monerías, se ponen felices porque creen que si ellos están bien, tú vas a estar bien. Ese es el egocentrismo.
Entonces, si yo como, ella va a estar bien. Entonces, le están cargando como responsabilidades y culpas que no le corresponde al pequeño, ¿no? O sea, es simple, son estrategias, no es que le van a generar un trauma, o sea, pobre aquí va a salir con depresión, no, ¿no? Pero hay que evitar eso de hacer comparaciones o amenazas, porque sí, en esta etapa también, cuando vemos desarrollo emocional, el niño tiene ansiedad. Ansiedad, ¿por qué? Por sus pensamientos. Como les decía, no distingue la realidad de la imaginación. No hay esa capacidad. Entonces ya siente ansiedad. Y si nosotros seguimos pinchando con cosas de culpa, de miedo, etcétera, lo que hacemos es incrementar su ansiedad. La labor de nosotros es más bien bajar su ansiedad. Ahora, hay que ver por qué la hora de almuerzo es tan difícil, no solo para tus sobrinos, sino para todos los niños. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos han enseñado a que nuestras emociones se controlan con comida. Estás triste, te doy de comer. Estás enojada, no quieres comer. Todo tiene relación con la comida. Es más, las mamás quieren que el niño termine toda su comida porque si no va a estar desnutrido, pero no se dan cuenta que durante toda la mañana le han estado dando golosinas. Llega el almuerzo, o que cereal, que frutas, que galletas, que no sé qué, y obviamente llega el almuerzo y ya no tiene hambre. ¿Por qué? Porque está comiendo todo el día chatarra, ejemplo, y nos enojamos de que no come. Entonces, la idea es que sí tenga horarios, pero que la comida sea un momento agradable para todos, porque cuando un niño llora, no quiere comer, todo el mundo se altera, todo el mundo se enoja, entonces el niño también siente que así puede controlar su entorno o se siente culpable, etcétera. Entonces hay que ver qué estoy haciendo mal durante todo el día. Ahora, quisiera tener una pizarra para dibujarles, pero no sé, espero, apelo a su imaginación. Al tener el pensamiento concreto del niño, se basa en la información que recibe de sus sentidos. Entonces, si yo le sirvo en un plato chiquito la comida rebalsando, el niño va a ver el plato y va a decir, esto no me lo acabo nunca. Pero si yo utilizo mis conocimientos y lo que hago es darle un plato grande, la misma cantidad de comida, van a ver que esa misma cantidad no llega ni a la mitad del plato grande. Entonces va a ver el niño y va a decir, wow, me han disminuido la porción, esto sí me acaba. ¿Me entienden? Utilizo las mismas, el mismo conocimiento que tiene el niño. De pronto, a ver, yo utilizaba esta estrategia. Hacía una crema de espinacas y la crema de espinacas sale verde, ¿sí? Entonces, cuando presentes a la mesa y tu hijito dice, guácala, ¿qué es esto? Es verde. Y yo le digo, pero esta es la comida que come Hulk. ¿A vos te gustan los Avengers? ¿Ya has visto qué fuerte es Hulk, sí? ¿Qué crees que come? Es crema de espinaca. Esto te va a hacer fuerte. A ver, come un hito. Y come, y sí, es rico. Come, y wow, estás cambiando. Mira tus brazos, qué gordos están. Qué capísimo. Dentro de poco vas a crecer, vas a ser fuerte. No sé, utilizar su lenguaje, su imaginación para que logremos que haga lo que nosotros queremos que haga. En otras palabras, les engañamos y les hacemos creer que ellos están decidiendo y somos nosotros los que hemos decidido. ¿Me entiende? Utilizando la psicología. Otra, abrígate. No, no quiero abrigarme. Perfecto, no me voy a pelear. Le pongo 3 chompas y le digo, ¿cuál de las chompas quieres poner? Ya, ha hecho lo que yo quería, que se abrigue. Él jura que ha elegido. No es cierto, pero creo, ¿no ve? Entonces, esas son las estrategias. No razonar con él en esta edad, porque no tiene esa capacidad. Que mira, que el frío, que el coronavirus, que no sé qué, no va a entender. Pero si yo juego con él, sí lo va a hacer porque me baso en sus conocimientos. Eso sería, Susana, tal vez dejar de utilizar eso.
O esas amenazas que si sigues llorando te va a llevar la señora, ¿no? No sé si les ha pasado eso en el minibús y demás. Y tú dices, yo no me voy a llevar a su hijo, o sea, ¿por qué me hace ver a mí como la mala? O te voy a llevar al doctor. Y el niño cuando realmente necesita al doctor entra en crisis. ¿Por qué? Porque toda su vida le han amenazado con que le van a llevar al doctor. No es correcto, no debemos hacer esas cosas. ¿Bien? Elise, me ¿Algo agradece más? muchísimo. ¿De Y qué sí, es lo tu voy a sal? tomar muy Gracias bien. a ti por tu participación. ¿Algo más? Dicen, Sí, Rebeca. está bien que se les haga esas comidas tipo como cosas son con verduras, pero tienen así como formas de conejo. O sea, está bien acostumbrarles a esa comida tipo artística, más o menos, por decirlo así. Sí, sí, es una forma de hacerles comer, o sea, hay que ser creativos para que coman. De pronto, en vez de ponerle, ejemplo, el huevo así grande, le pueden poner el huevo de codorniz, que hasta es más nutritivo que el huevo de gallina. En vez de ponerle las salchichas grandes, le pongo las salchichas chiquitas. Si es pequeñito, ¿me entienden? Porque él está bien y ve una salchicha de este tamaño, porque él es chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Reduzco el tamaño, reduzco las porciones para que él vea que sí va a poder comer y que sea un momento de tranquilidad, que no sea come bien, que sentate bien, que utilizar los cubiertos, que no se habla. Entonces, la hora de almuerzo realmente es desagradable, o sea, es, ay, llegó mi castigo, ¿no? O sea, no, más bien, vamos, que ayúdame a poner la mesa, hacerles partícipe también. Llama a tus hermanos, pon la mesa, invítales el pan, no sé, que el niño se siente involucrado, de pronto también eso le va a ayudar a que ese momento del almuerzo sea más agradable. ¿Bien? Gracias. ¿De qué, Rebeca? Entonces veamos un poquito más de esto que estábamos viendo. Como les decía, nosotras o ustedes como educadoras parvularias van a trabajar con las dos primeras etapas, con la etapa sensoriomotora y la etapa preoperacional. Pero obviamente tienen que saber las cuatro. ¿Cuál es la otra etapa? La de operaciones concretas, de 7 a 12 años. Aquí, ¿qué pasa? Aquí ya surge lo que es el pensamiento lógico. Es decir, el niño ya empieza a utilizar la lógica. La lógica es aquella que se independiza de la información de nuestros sentidos. Es decir, que yo ya no necesito ver para entender las cosas. Aquí el niño ya es capaz de manipular categorías, sistemas de clasificación, jerarquías de grupos, etc. Para que me entiendan un poquito esta etapa. Si nosotros queremos que el niño en la etapa preoperacional clasifique, y ponemos perros y gatos, pero ponemos dibujitos de perros y gatos de distinto tamaño, color, etc. En la etapa preoperacional, el niño solo clasifica en base a una categoría, perros y gatos, nada más. No entiende que dentro de los perros hay diferentes categorías. Diferentes razas, diferentes sexos. Todos son perros y todos son gatos. Listo, ahí se queda. En la de operaciones concretas, ya el niño tiene la capacidad de decir lo que diríamos nosotros. Aquí hay perros, pero dentro de estos perros hay distintas razas y dentro de estas razas también hay distintos tamaños y también hay diferentes sexos. Si quieren, hemos hecho múltiples clasificaciones de los perros y de los gatos. Entonces ya aquí el niño pues está listo para todo lo que es el proceso de escolarización, aprender lo que es matemáticas, historia, geografía, ciencias naturales, etc. Y por último viene la de operaciones formales, que es de los 12 para adelante. Aquí el pensamiento se vuelve más complejo, llega a un nivel de complejidad superior, que es el pensamiento abstracto. Este es el pensamiento, es el nivel de pensamiento más difícil al que llega el ser humano. Según Piaget, todos podríamos llegar a este nivel, pero no todos llegan. Muchos se quedan a un nivel concreto y lógico y ahí se quedan.
¿Por qué? Porque es muy difícil este pensamiento. El pensamiento abstracto es un pensamiento científico, es un pensamiento que nos permite construir hipótesis, entender lo que es causa y efecto, habla de un pensamiento inductivo, deductivo, etcétera, que es complicado. El pensamiento abstracto, como les decía, es un pensamiento ya más subjetivo que se basa en función a todos los conocimientos previos que hemos tenido. Si se acuerdan ustedes cuando estaban en colegio, de pronto las materias más difíciles, álgebra, lógica formal, simbólica, no sé si han llevado, filosofía, etcétera, que requieren un nivel de abstracción muy grande y que la mayoría lo deja porque es difícil, ¿no? Entonces, si no practicamos, obviamente no vamos a desarrollar este nivel de pensamiento. Estas serían las 4 etapas del desarrollo cognitivo, que repito, se las tienen que saber de memoria para no cometer errores. Ahora, Piaget decía, no importa tanto la edad, pero sí importa el orden. O sea, nosotros no podemos saltar etapas. ¿Por qué? Porque si no hay etapa preoperacional, por ejemplo, no van a ver las otras, porque la preoperacional es la base para la siguiente. Y hablaríamos ya de un retraso mental, ¿no? Porque el niño no puede adquirir lo que es pensamiento lógico ni abstracto. Obviamente hay niños que tienen algunas deficiencias o déficit y se quedan en la etapa sensoriomotora, ¿no? Y obviamente no va a haber la preoperacional, ni concretas, ni formales. Creo que eso es todo. Ese es un resumen de esta teoría, que la tienen en el formato que les he mandado, en el documento que les he mandado, perdón. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Las que no están con las cámaras prendidas no van a estar en la lista. Así nomás funcionamos a castigo. Estoy sacando fotos para la lista, por si acaso. Rosemary, Esther, ¿ya has desayunado? Bien, preguntas chiquititas. Tenemos todavía tiempo. Nada. Alguien que me quiera hacer un resumen de lo que he explicado. Aunque sea de una etapa. Dedocracia. Elisa, yo ¿Sí? quería que me aclare, por favor, lo de la etapa, no es la, ¿cómo se llama? De operaciones concretas, que habló de que ya puede clasificar en una categoría, o cuándo es No. que puede clasificar en una categoría. Nada En más. la etapa preoperacional, en la preoperacional que es de 2 a 7, el niño clasifica en función a una característica de los objetos o situaciones. Ya en la etapa de operaciones concretas, como tiene un pensamiento lógico, ya es capaz de clasificar en función a varias características del objeto o situación. Otro ejemplo que les puedo dar, si a unos niños les mostramos, yo vengo aquí y les digo, aquí tengo unos palitos, aquí ¿qué tengo? Mostrándoles unos palitos. Ellos van a decir palitos, porque solo ven una característica del objeto. Pero si yo les digo a ustedes, ¿qué tengo aquí? Ustedes van a decir, son palitos de distinto tamaño, de distinto grosor, de distinta textura, de distinto color y de distinta forma, si quieren. O sea, son capaces de ver muchas cosas, ¿no? Mientras que en la etapa preoperacional solo se basa en una característica. Igual, van a ver, eres mala o eres buena. No hay términos medios, ¿no? Es una característica. Es el pensamiento concreto, solo ve una cosa.
Ahora sí, Dali. Sí, ahora sí, estaba confundida en eso. Gracias. Shirley. Sí, Listen, un favor. En la etapa preoperacional hablamos del tema de la muerte en niños. Por ejemplo, usted dice que es bueno que a los niños les hablen con la verdad, o sea, que sean claros cuando hablamos con los niños. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, eh, los papás, o sea, todos mis primos éramos chiquititos, yo tenía como 4 años, pero mis papás no querían que nosotros sepamos de que mi abuelo había fallecido para que no nos golpee tanto, digamos, el dolor. Pero después de un poco tiempo ya nosotros veíamos la ausencia de mi abuelo y no lo veíamos. Entonces ellos nos dijeron que sí, después ya con calma, nos decían para que, porque mi abuelo todos los días estaba con nosotros, todos los días nos hacía jugar, nos hacía juguetes y todo, o sea, era muy, nos cuidaba mucho mi abuelo. Entonces de repente nosotros fuimos extrañándolo, pero o sea, de poco en poco. Y mis papás, todos los tíos, la familia decía que era lo mejor que nosotros no lo veamos y ni sepamos que él había fallecido en un momento. No sé si eso es bueno o malo, no sé, o directamente decir a un niño de 3, 4 años, sí, falleció, o tu mamá, o una persona a la que más quieres, ¿será bueno? ¿Usted cree que será Lo que bueno eso? pasa, lo que pasa es que sí, eso es lo que la mayoría de los adultos creen que es lo mejor. O sea, lo mejor dicen es que no sepa, que no se entere, que no participe, etcétera. O sea, la mayoría de las personas hacen eso. Pero en estudios psicológicos han demostrado que eso no es lo correcto, porque el niño necesita saber más si es una persona cercana. Y repito, ¿por qué es importante que sepa? Por su proceso, por el proceso de duelo. Ahora, ¿qué es el duelo? No es ponerte de negro, llorar y ya. El proceso es cerrar ciclos, cerrar etapas. ¿eh? Es que tú tengas la posibilidad de despedirte de esa persona. Y la mayoría de las personas decían que los niños chiquitos ni sienten, ni se enteran, ni no pasa nada, entonces no es necesario decirles. Y se ha demostrado en todo lo que es el estudio de la tanatología, por ejemplo, o en la psicología del duelo, la muerte, etcétera, que sí es importante que el niño pase por ese proceso, que llore a su ser querido. O sea, sí, ¿por qué negarle esa despedida, me entiendes? Con el fin de protegerle. ¿eh? Necesita despedirse, necesita cerrar ese huequito ahí que se quedó abierto. Y te repito, la mayoría de los adultos piensan como tus papás, etcétera, o sea, y te dicen, no se habla del tema. Y tú vas ahí imaginándote cosas, creas lo que es una situación de abandono de pronto, ¿no? Se ha ido y se ha ido sin despedirme. ¿Yo qué he hecho para que se vaya? ¿Y me he portado mal? O sea, estoy poniéndome como niña, ¿no? De pronto me he portado mal, prometo nunca más portarme mal, porque de pronto si mi abuelo se ha ido porque yo he sido malcriada, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi mamá, mi papá? Entonces vas creando mayor ansiedad y sentimientos de culpa. Porque ocurre que lamentablemente, como la teoría de Murphy, bueno, que las cosas cuando salen mal te tienen que salir de la peor manera, de pronto te has portado mal como niño y tu mamá te ha dicho, ¿sabes qué? Me has hecho renegar, estoy cansada de ti, me voy y no voy a volver. Se va la mamá y le pasa algo. ¿Imaginan cómo se siente ese niño? Y no fue su culpa, no fue nada, fue circunstancias X. Entonces sí, los psicólogos recomiendan, pero repito, adaptada a su nivel de comprensión. Hay estrategias para enseñarle al niño cómo hacer su proceso de duelo. Eh, Quería darles una película que es muy linda, que la mamá prepara a sus hijos porque tenía cáncer y se iba a morir.
y cómo agarra a su madrastra y se hace amiga con su madrastra para que cuiden a sus hijos, pero todo eso, no sé si se acuerdan la película, es muy linda. Y cómo va trabajando la mamá para que esto no resulte tan difícil para sus niños. O sea, hay que prepararlos, no hay que mentirles. O sea, lo único que yo les digo en todo momento, no hay que mentir jamás, porque los niños se sienten, o sea, descubren la mentira y te pagan factura te pasan factura en la adolescencia. Puede ser que todo ya está bien y en la adolescencia tú no me has dicho, tú me has dicho esto, tú has hecho esto, yo no te quiero, me voy, por más que tú hayas sido una mamá sacrificada todo el tiempo, ocultando algo que no querías que le cause dolor, se entera y te va a pasar factura. Entonces, mejor nomás decir siempre la verdad, siempre. Y Repito, Lisa, acomodar. Sí, Ali. acerca de eso, que nunca hay que mentir, Ujú. sobre Papá Noel y el conejo de Pascua, digamos, No, justo yo estoy ahorita en una etapa con mi esposo que estamos haciendo planeación familiar, ¿no? Entonces ya. hablamos igual, ¿no? Yo, digamos, no estoy de acuerdo para nada en decirle que entra un señor viejito a tu casa y se come comida, digamos, ¿no? O sea, me parece mal, o que un conejo pone huevos, digamos. Entonces, no sé, igual es mentir para mí, ¿no? Y para mí, la verdad, eso como que me No, molesta cuando espero les hacerte dicen, cambiar de no entiendo. opinión, Ali. Sí existe el conejito de Pascua, sí existe Papá Noel, sí existen las hadas. Una hada desaparece cuando un niño no cree en ella. Por eso hay tan poquitas ahora. Lo que pasa es que más adelante, es publicidad para mi materia, el niño necesita eso, porque eso es representación simbólica y eso tiene que ver con procesos cognitivos. No es mentira, eso es utilizar la fantasía, si no se vuelve viejo y aburrido como nosotros, que no creemos ya en nada. Entonces, te repito, lo vamos a dejar así entre paréntesis y espero hacerte cambiar de opinión, porque sí es necesario estimular la imaginación del niño. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esto, ¿no? Pero de manera, no como castigo, ¿me entiendes? Sino como forma de estimular, porque hay mamás, te has portado mal, no va a venir Papá Noel, o sea, pobre niño frustrado porque ya no te has lavado los dientes, el ratón Pérez no quiere dientes malos, o sea, ya el ratón Pérez empieza a ser el monstruo de la familia, ¿me entiendes? No es así. O decirte, si no te terminas la comida, va a venir el cucu o el señor de la bolsa y te va a llevar. Eso no, eso está prohibido. Pero sí utilizar la imaginación, hablarle de Papá Noel, hablarle de la hada de los dientes, hadas, etcétera, porque tiene que ver con representación simbólica cognitiva, tiene que ver con imaginación. Que después se dice, un niño que tiene imaginación es un niño creativo y la creatividad es sinónimo de inteligencia, ¿no? Entonces, y justo es en la etapa preoperacional donde sí hablas de Papá Noel, la hada de los dientes, etc. Hablarle de Papá Noel a un niño de, no sé, 9, 10 años, te va a decir, claro, Papá Noel es el papá que compra todas las cosas, Noel la que compra todas las cosas. No existen, se ríen o te ayudan a ser cómplices si tienes hermanitos más chiquitos, pero no hace daño eso. Y no estamos mintiendo, estamos utilizando imaginación. Mentir es otra cosa. Igual, en esta etapa preoperacional hay que tener mucho cuidado en diferenciar entre mentira e imaginación. No hay algo claro, ¿sí? Que después el niño se da cuenta en función también a nuestra relación con él, ¿no? Si yo le digo, no hay que mentir, pero al rato digo, dile que no estoy Claro. enseñándole a mentir, ¿no? Pero si yo digo,
vamos a leer un cuento y vamos a ver las hadas están por ahí, no las vemos, pero están volando y que no sé qué cositas, estamos estimulando su imaginación. Hay una diferencia entre eso. Espero hacerte cambiar de opinión y para que cuando tengas tus bebecitos, pues les hables de el hada de los dientes. Sí, tengo sobrinos a los que, o sea, mi amiga no es religiosa, entonces tampoco hay Navidad, digamos, en su casa, ¿no? Menos Pascua. Ujú. Pero lo que sí hace es, digamos, él ama a los superhéroes. Entonces le dice que sí hay superhéroes que cuidan el mundo, digamos, ¿no? Entonces, no sé, tal vez se puede hacer eso, ¿no? No sé, Exacto, exacto. reemplazo. Por eso no hay regla. La cosa es que, a ver, lo que más necesita el mundo es desarrollar valores. ¿Mm? Y en la medida que tú utilices distintas estrategias para transmitir valores y normas de vida, pues está bien, siempre que vaya en pro, no en contra, ¿no? Y otra vez, qué buenos tus aportes, porque en la etapa preoperacional es que esta etapa es súper importante. Es donde el niño va adquiriendo normas, valores, empieza a diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, es una etapa súper, súper linda, porque aparece todo lo que necesitamos para convertirnos en personas saludables. Depende de cómo nos traten también los papás, ¿no? Y si nos tratan mal, obviamente nuestro futuro también va a ser negativo. Y es en esta etapa. ¿Ya? Ya vamos a hablar cuando veamos el preescolar. Ya, ¿Alguna otra pregunta, Alena? Mm, claro, ya. A ver, no sé, son hipótesis. Yo les digo, cada persona es un mundo y no hay una regla. Pero los hermanos mayores, su desventaja, si se acuerdan, es que tienen que relacionarse con adultos amargados que a veces no creen en nada, ¿no? Y que mientras más te metan la cruda realidad, te la meten si es que pueden, ¿no? Entonces, de pronto, eso ha pasado con tu hermana, o sea, si hay diferencia, igual a tu hermana era el mensaje, no hay Papá Noel, no hay, no hay, no hay, no hay. Mientras que tú, tal vez siendo segunda, has estado rodeada de un ambiente distinto, ¿me entiende? Y que la hermana, ustedes saben que la función de los hermanos es pelear, o no, si no, no eres hermano. Eh, Y tu hermana, al decirte que no hay, generaba en ti esto, ¿no? Ah, es mi hermana, entonces yo peleo porque yo creo y tu hermana quería que no creas, entonces no le hacías caso y tú seguías creyendo, etcétera, hasta que viste la cruda realidad de los papás armando los regalos. Pero yo te repito, depende del ambiente, ¿no? De qué información recibes, cuánta diferencia hay entre tú y tu hermana. Ya. Tus papás de pronto han pensado que no es bueno hacerle creer eso o no han estimulado esto, no sé, ¿me entiendes? Ujú. Nunca, o tal vez ha creído y ha aparecido alguien que le ha dicho que no existe o ha visto algo. Es que es manejar estrategias, o sea, de pronto los niños ya no son tontitos, no salen a la calle y ven 10.000 Papá Noeles en la calle.
y te dicen, ah, no era que yo no. Y tú las respuestas que das, de pronto sí, es que el original está en el Polo Norte, estos son sus clones, porque ellos utilizan esos términos, ¿no? Estos son sus ayudantes, son sus representantes, etcétera. Y el día de Navidad, pues crear un ambiente de decir, ay, está viniendo, escuchen las campanas, aunque no escuchen, los niños juran que han escuchado. Están aquí, vayan a sus cuartos, etcétera. Creamos ese ambiente. ¿Y qué tiene de malo? O sea, alguien que haya salido traumado porque esperaba a Papá Noel. No sé, ¿no? A no ser que haya sido, no sé, una película de terror, pero nadie, o sea, porque después, a medida que va cambiando tu pensamiento, tú solito te vas dando cuenta de que no existía. Pero qué lindo ha sido creer que existía, ¿me entiendes? Esa es la idea, o sea, no genera daño. Es las respuestas que damos, ¿no? A veces, o escuchan los niños y ahí ya se decepcionan. Yo hasta ahora espero creer que ya existan las hadas, porque me encanta, ¿no? Y creo que no le hace daño a nadie. Ahora que diga que he visto un hada, pues por ahí esquizofrenia, ¿no? Pero quiero creer que existe hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso, chicoquitas, entonces espero que estas dos teorías solo las vamos a ver las dos por falta de tiempo, ya no vamos a ver la teoría del aprendizaje. Creo que van a servir para empezar lo que ya es la materia de desarrollo en sí, o sea, el desarrollo de niños. La próxima clase vamos a ver al neonato recién nacido. Y para eso, para que no sea un monólogo, porque a mí me gusta su participación y escucharlas, porque siempre aprendemos mucho, necesito que averigüen dos cositas. Y de pronto me las manden, yo voy a darle a Rebeca mi correo para que me mande su investigación a mi correo, no por WhatsApp, por favor. Quiero que averigüen sobre el llanto del bebé, qué significa, si hay tipos de llanto, qué debemos hacer, todo lo que quieran averiguar. Y quiero que averigüen sobre el síndrome de muerte infantil repentina. ¿Les puede repetir, por favor? Sí. El segundo es el síndrome de muerte infantil repentina. También se la conoce como muerte de cuna o muerte súbita. ¿Ya? Pues hasta el miércoles tienen tiempo de enviarme sus trabajos a mi correo. Yo le voy a pasar a Rebeca para que ella les dé mi correo y ustedes puedan enviar sus trabajos. Más que enviar, o sea, sí va a tener un puntaje porque hay que calificar, pero es que ustedes podamos al inicio de la siguiente clase un poquito discutir sobre lo que ustedes han averiguado y empezamos con el neonato. Bien, entonces otra vez un gusto haberlas visto y nos vemos el próximo jueves. Que les vaya muy bien, ahora descansen. Gracias. Jueves. Gracias. Chao, que les vaya muy bien. Alice. Chao, chao. ¿Por qué surgen los miedos en el